fuera de acá. Wear a day coat, pants with stripes, or cutaway coat, perfect fits. Bienvenidos mis campiñones y campiñonas a la cabaña del druida, hermandad, la orden de la ermita de la campiñuela. En este capítulo de hoy queríamos hablar sobre las complicaciones que hemos tenido, a ver si lo podemos poner aquí, sí, mejor, sobre las complicaciones que hemos tenido haciendo el homúnculo. Para empezar, el día 7 va a ser la primera emisión en directo cuando empecemos todo, pero ahí es donde empezaremos a darle calor, ¿vale o no? Para la siguiente investigación, como habréis comprobado, nos hemos ordeñado lo más grande y ya veníamos de un estrés, porque a la hora de hacer el mercurio de los filosofal de los homúnculos, que eso es en otra investigación que no estamos haciendo en esta, pues tendríamos que ordeñarnos también. Por lo tanto, yo he estado tirando de pastillita azul, de esto que es un spray que se aplica en el miembro y por lo visto dan ganas de seguir con el lío, y esto que es básicamente lo mismo pero me ha dado mejor resultado. Esto junto a la pastillita azul ha sido lo que me ha dado mejor resultado en el proceso, y esto igual se echa en el miembro y por lo visto pues hace que esté más rígido. Pues bueno, podemos tirar de todo esto para el estudio porque ya estábamos llegando a la fecha límite. Aún así, nos falta que nos llegue las piedras de cuarzo, que ya tienen que estar para esta semana que viene, así que podría entrar con la emisión en directo, comprar 2 velas más para ponerla al lado de lo que viene siendo el caldero y poca cosa más. Ya creo que lo teníamos todo. Si os fijáis en las figuras que tiene nuestra iglesia, los chats en directo van a ser con todas las velas encendidas. Recordad que van 2 al lado del cubo para que cuando hagáis la visión del homúnculo podáis hacerlo desde el caldero, es decir, esta es la creación y vamos a ver qué vamos saliendo con el artefacto. ¿Vale o no? Veis que sale justo lo mismo pero al revés. Entonces yo los pondré de forma aquí, así pondré la cámara, para que veáis también ¿veis? Aquí sí vais a ver el homúnculo no el caldero. Podéis imaginar el caldero, visionarlo con esto y alinearlo en línea recta. Y si los pongo así igual, no, eso ya va a ser mucho. Y que el receptor de antena capte vuestro pensamiento. Esa es la idea. Y va a estar guapísimo cuando le pongamos esta 2 velas de aquí. Y a ver qué sale, señores. Primera emisión en directo va a ser el mismo día que empecemos, que según el profesor Cristianus es el primer ciclo de lunas de marzo, que va a ser este 7 de marzo, ¿vale? Va a ser dentro de pocos días. Nosotros lo hemos preparado antes, pero cuando empecemos el chat en directo va a ser cuando le demos al calentador. Esto es como un huevo normal, no va a empezar la incubación hasta que le dé calor, entonces no vamos a darle calor. Lo que sí tenemos preparado con qué le vamos a dar calor, por si alguien se lo preguntaba, ¿ves? Tenemos esto aquí, y ya lo pondremos para calor, y para los días de lluvia y tal, irá con un cubo de pintura en lo alto y ahí en medio, para asegurarlo, ¿vale? Que va a estar bien, no se va a hacer ninguna burrada. Y señores, con esto y un bizcocho, os espero el 7 de marzo, no me falléis, mientras más seamos, más probabilidades de darle como decían los antiguos, un animal homúnculo. Y esto es la cabaña del druida, esto es 100% real, así que no estamos tomando el pelo, esto es lo que estamos haciendo, ¿vale o no? Un saludo a todos y mucho gusto en conoceros, sobre todo a los nuevos, y suscribirse, que llevamos unos días que no estamos cogiendo números. El templo alberga la por excelencia química de triángulo, círculo, cuadrado, y aparte de algunas más, pero vamos a poder comprobar si a la hora de capturar los orbes, que es un tipo de energía que fertiliza la tierra y que se da más en primavera, nos tenemos que ir, según dicen la escritura y la historia. Vamos a acercarnos al río, Lucas, ¿vale? En los ríos hay orbes, porque el agua está más cercana
Y por eso, no, en nuestro santuario debería haber más orbes. Habéis visto que apenas hay. Entonces, en nuestro santuario debería de tener una mayor acumulación de orbes por tener el río al lado, haber buscado exactamente el punto y haberlo provocado con simbología. Entonces, venga, vamos a comprobar que aquí hay más orbes que en el resto del sitio, que ya veis que no hay apenas. Hay, porque se han visto unos pocos. Aquí he visto ya uno. Ahí te va a quedar. Mira todo lo que hay. No, Lucas, es que eres un pella, tío. Mira. No, tío, pues haberte portado bien. Que no te voy a dar más dulce. ¿Lo habéis visto, no? ¡Oh! 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 Mira, están aquí, mira. Están aquí. En cuanto pongamos la estructura piramidal, ¡no! Habéis visto que si nos vamos de esta zona, no van a ver. También ayuda lo que he dicho, de que tenemos el río ahí al lado. Pero sí, nunca vente, ando, te voy a coger. Pero si, por ejemplo... Hostia, esto se come y hay que echar. Mira, ¿veis algún orbe? Espérate. Vámonos bien lejos. Porque es que, claro, los orbes que están aquí son los que se van al santuario, que no hemos hecho. Ahora. ¿Veis algún orbe? No vaya a ver ningún orbe más. ¿Os dais cuenta o no? ¿Dónde estaban los orbes? Y ese que habéis visto se ha ido hacia acá. No te vayas tú a creer. También tenéis que ver la dirección. Que si veis uno de casualidad, pero mientras más lejos nos vayamos, menos probabilidad de que haya un orbe en el ambiente. ¿Os fijáis? Ya no hay nada. Ya no hay nada. Por lo tanto, nuestra teoría que hemos dicho de la simbología, el patrimonio y todo eso, funciona. ¿Veis la dirección? ¿Veis la dirección de la orbe? ¿Para dónde va? Van para allá, van para el santuario. Sí, podemos crear vida a partir de los compuestos necesarios metidos en un huevo, que sería la simiente, que sería un óvulo femenino, en este caso sería el mismo huevo de gallina, y unas cosas más que están en desorden, en un caos dentro del huevo, a ver si son capaces, si tiene esta energía y esta fuerza, la virtud de ordenarlo para que salga algo. Otra figura de poder, otro simbolismo que se entierra en nuestro patrimonio es el de los bastones. Yo no sé por qué, pero un cetro significa siempre de tener poder. Igual que una corona, bueno, pero los magos utilizan gorros y su cetro. Nosotros, gracias a la investigación del cáñamo, que el que no la ha visto que la vea, ya tenemos nuestro cetro oficial. Sí, señor. Así que yo estoy en mi trono. Estoy sentado en mi trono con mi cetro, con mi corona, y os vengo a dar una clase magistral de homúnculos. Así, tal que así, sin anestesia. Hasta luego, chicos. Es lo mismo, es el triángulo metido en un círculo, todo es lo mismo. Entonces, siempre está bien porque al estar en forma de antena, pues ayuda, todos los elementos que acaben en forma así de antena son receptores de energía. Por eso, los árboles que son más picudos, cuando viene el relámpago, el rayo, que es una fuente de energía, ¿hacia dónde se va? Hacia el pico de energía, ¿vale? No se va a ir hacia algo totalmente horizontal. Entonces, porque yo no sé por qué. Entonces, nosotros no hemos hecho nuestro cetro. Fijarse. Sé que a algunos les suena de algo, y sí, esto está cargado de simbolismo. Porque todas las camisetas que nos veis, que nos ponemos de los concursos ganados, todo esto gracias al profesor de Comesapo, todas aquellas cosas que se han hecho fueron gracias a 2 plantas de CBD que, si no habéis visto el especial, recomiendo que os metáis en mi mundo en mi universo mágico, planta, animal, ecosistema, porque allí se han subido las 2 plantas de CBD, que fueron 2 plantones enormes que no lo he visto en mi vida, que han ganado un montón de concursos. Que bueno, ya lo habéis visto en camiseta y en todo, y que la planta más grande, que medía 3 metros y pico, ahí está registrada en el vídeo para que vosotros lo veáis, pues este es el tronco base. Para te digo, esta es la raíz del asunto.
y este va a ser nuestro cetro de poder. Y entonces lo vamos a usar en las misas, no evidentemente con estos atuendos, sino que nos buscaremos uno más idóneo, el de sacerdote, que ya lo conocéis. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,